Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. Ok, cuéntenme, ¿qué vimos ayer? Antes de entrar al ejemplo. ¿Quedó claro el punto, el tema? Cuéntenme, Ayer cuéntenme. estábamos viendo una fórmula Ujú. que hablaba de el extranjero en primer nivel, segundo nivel, etcétera. Pero a mí me causó una duda. ¿A qué se refiere con primer nivel y segundo nivel? Y otra duda es que, no anoté en qué artículo viene esa fórmula. De acuerdo. ¿Alguien me quiere ayudar con las respuestas? Ahorita yo complemento. Profesor, Sí, creo que habíamos ayer comentado que en el primer y en el segundo nivel sí iba a poder ser acreditable, mm, pero a partir ya de un tercer nivel o cuarto es cuando perdíamos el derecho al acreditamiento, bueno, a que fuera no sí. deducible. Primero, a que se pierde el acreditamiento coincido y por lo tanto se vuelve no deducible. Ujú, ujú. ¿Pero qué es eso de primer y segundo nivel? ¿Cómo se lo explicaríamos? Pues creo que ayer había comentado de las subsidiarias, alguien lo había comentado y dijimos que era cuando una empresa extranjera le paga dividendos a una mexicana, ese sería como el primer nivel. Perfecto. Ujú. A ver, fíjate, Jorge, este tema es al contrario de lo que vimos o de lo que estábamos viendo hasta la semana pasada del tema de los pagos al extranjero del título quinto, ¿sale? Este es un tema, yo les comentaba que es un efecto contrario. ¿A qué me refiero con contrario? Cuando México o un empresario mexicano decide realizar inversiones en el extranjero, pone un negocio fuera, obtiene ganancias y utilidades del extranjero y trae esas ganancias a México. Me pueden poner, es más, 3 ejemplos de empresas mexicanas que tengan inversión en el extranjero. Y ahorita continúo con la explicación, Jorge, para todos, obviamente. Bimbo, profesor. Perfecto. Una, Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Coca-Cola es mexicana? ¿O qué es lo que es la inversión de México? La costeña sería. Costeña como segundo ejemplo, ¿sí? América Móvil. A ver, tengo duda en América Móvil y tengo duda en Coca-Cola. No, Coca-Cola es de Estados Unidos, pero pues obviamente pues sus productos están aquí en México. Ujú, Bueno, eso es lo que yo sé de Coca-Cola. ujú, ujú. Yo diría que es la que produce el jabón Sote, ¿no? La empresa que se llama La Corona. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, sí es un Sí, sí, es producto. esa. La corona. Es La Corona. Ahora, ¿La Corona tiene inversión en el extranjero? No lo sé, pero si fuera el caso, con esos 3 ejemplos queda el punto. Fíjense, empresas mexicanas que salen e invierten en el extranjero y obtienen ingresos del extranjero o retiran utilidades del extranjero.
Jorge, primer nivel es que México, déjenme poner aquí para que me puedan seguir con la flechita. México hace una inversión en el extranjero, como tú decías o alguien decía, una subsidiaria. Esta subsidiaria obtiene utilidades y paga impuestos en el extranjero. Cuando la empresa extranjera le decrete y le pague los dividendos a México, este se considera un primer nivel, porque es un primer nivel de inversión en el extranjero. Segundo nivel es que este extranjero y México, de manera indirecta, me refiero a México, realicen inversión en un segundo nivel, en otra empresa, en otra entidad, puede que sea en el mismo país o puede que sea en países distintos. Primer nivel del extranjero de inversión, segundo nivel del extranjero de inversión. México tiene de manera directa acciones de esta entidad y esta entidad invierte en una nueva sociedad y México tiene inversión de manera indirecta en esta sociedad. Primer nivel, segundo nivel. Si llegáramos a tener un tercer, cuarto, quinto nivel, se pone en cuestionamiento, se pone en duda el que pudiéramos estar acreditando la totalidad de ese saldo a favor, de esos saldos de, perdóneme, este acreditamiento de impuesto pagado en el extranjero. No hay mecánica y no hay regla establecida en la ley para poder aplicar ese acreditamiento. Por lo tanto, la propia disposición dice que cuando tenga inversiones en tercer, cuarto, quinto nivel, bueno, no lo dice, se infiere, no sería acreditable el impuesto que hubiéramos pagado en el extranjero, solo al segundo nivel. ¿Queda un poco más claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, ya queda más claro. ¿Jorge, quedó? Ok, Sí, profe. Sí. sale. ¿Alguna duda antes de continuar con el ejemplo? Bueno, también otra duda, profesor. Sí. Nosotros, ¿en dónde podríamos, en qué papeles podríamos ver dónde, si hay primero, segundo, tercer nivel? ¿Dónde creen, muchachos, que podamos saber en qué efecto y en qué nivel estamos, ahora sí que en el nivel de inversión de la compañía mexicana? ¿Dónde podríamos verlo? ¿Cuáles son los documentos donde pudiéramos mostrar o entender, saber en qué nivel de inversión lo estamos haciendo una inversión en el extranjero? Bueno, en un CIPRED viene un anexo de inversiones, no sé si ahí podría ser. Sí, en el CIPRED pudiera ser que ahí tuviéramos el tema de inversión, pero desde el punto de vista legal. No sé, podría ser en la bolsa de valores, porque bueno, toda la información que esté ahí, pues es pública, ¿no? Si la empresa es pública, coincido, ahí pudiéramos tener información, pero si no fuera pública, Mm, ¿cuál es la información, muchachos? ¿Dónde sabemos que tenemos inversiones? Aunque creamos una empresa o nosotros que estamos llegando a hacer una revisión a la compañía, ¿qué información pedirían? La declaración anual. Puede ser, pero ahí pudiera no venir toda la información de que México tiene inversión en el extranjero. Puede venir o sea, ahí va a estar un renglón y puede ayudar sin duda. Un renglón donde diga que estamos acreditando impuestos sobre la renta proveniente del extranjero y cuál es la mecánica que tendríamos que estar usando. ¿Dónde se les ocurre, muchachos? Las actas de asamblea.
acta constitutiva y actas de asamblea donde tú determines pues, que tú constituiste una entidad en el extranjero y que esa entidad en el extranjero pues, pertenece, esa entidad extranjera emitió acciones y esas acciones son tuyas, el inversionista mexicano, ¿no? Porque a través de las actas de asamblea o actas constitutivas, pues tú tendrías información sobre que la empresa que estamos revisando, que vamos a revisar o que les vamos a calcular inclusive este acreditamiento, pues trae inversión en el extranjero y pues, el documento oficial es a través de las actas de asamblea. ¿Queda? Sí, profesor, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más, muchachos? Jorge, preguntabas también, artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, es donde viene la mecánica de determinación de todo este efecto. ¿Artículo ¿Alguna duda? 5? Sí, Ah, de acuerdo. ley de ISR. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Nada? ¿No? ¿Seguros? Bueno, fíjense. Vamos a ver este ejemplo, a ver si queda un poquito más claro en cuanto a la propia mecánica y la determinación o aplicación de las fórmulas. Una entidad brasileña donde México posee acciones de la entidad brasileña en un 60%. ¿Sale? Esta entidad brasileña le pagó a la entidad mexicana $1.082.000, decretó un dividendo desde diciembre de 2015. Decretó un dividendo desde diciembre de 2015, $1.082.000. Con un tipo de cambio de aquella fecha de diciembre del 15, serían 16 millones de pesos. El ISR corporativo que se paga en Brasil, en este momento, cuando se paga el dividendo, era del 34%. ¿Cuánto implicaría? Pues $560.000 por el 15%, serían 8.409.000. Para la entidad mexicana, o lo que es lo que representa la entidad mexicana, tiene una utilidad de 649.000, un tipo de cambio en 2019, que es cuando está recibiendo el dividendo, acá lo decretaron en 15 y lo pagan en 19. El tipo de cambio obviamente es distinto, es del 21. Acá era 15, acá es 21. Olvídense tantito ahorita los tipos de cambio, quiero que me sigan en la propia mecánica del artículo, ¿sale? Y bueno, la retención que aplicó fue de acuerdo al tratado entre México y Estados Unidos y Brasil, es del 10%. Entonces, sobre los 649.000 por el 21%, tengo un dividendo de 13 millones, el 10% representa 1.363.000. Voy a aplicar la primera fórmula, que es el tercer párrafo del artículo 5. Ese tercer párrafo del artículo 5, si ustedes recuerdan, lo que me dice es, divide el total del dividendo distribuido entre la utilidad que sirvió de base. Si recuerdan, México tiene una participación accionaria del 60%. Si yo divido el dividendo entre el total de la utilidad, pues me da el 60%. Por lo tanto, del ISR corporativo que se pagó en Brasil, a México proporcionalmente en dólares le corresponde 336.000. En pesos le corresponden 7 millones. ¿Por qué se altera la participación aquí? Por la variación del tipo de cambio, de 15 a 21.
Pero, insisto, no me hagan mucho caso ahorita en el tema del tipo de cambio. Lo que quiero que me cachen es la mecánica del propio artículo quinto. Proporcionalmente, entonces, tengo una participación del 60% y me toca a mí participar del ISR total pagado en la entidad brasileña, que eran 560,000, a mí me toca 336. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, por el momento no hay duda. Ok. Continúo. Entonces, el dividendo distribuido a la entidad mexicana es, recuerden que hay una segunda limitante, ¿sale? El primero es la determinación de la proporción, cuánto del impuesto pagado en el extranjero le corresponde a la entidad mexicana. Segundo, ese dividendo que se distribuye a la entidad mexicana, ¿cuánto es el monto proporcional? 7 millones. Le dice, del dividendo distribuido más el monto proporcional determinado, me da el total que tengo como para aplicar el límite. A este total, recuerden que le aplico la tasa del 30%, que es la tasa vigente para México, y determino cuál es el monto límite para efecto del impuesto sobre la renta en México. Entonces, México, una vez que lo conviertas en pesos, tendrá como límite de poder aplicar hasta 6,209,000. ¿Cuánto fue el impuesto que le retuvieron a México, que representa el 10%? Si recuerdan, está acá. Es 1,363,000. Por lo tanto, la limitante que tiene México es de 6,209,000 menos un ISR que ya le retuvieron de 1,363,000. El límite del acreditamiento que podría aplicar México son 4.8 millones de pesos. ¿Cuánto pagó? Bueno, por lo menos en dólares, 336, en pesos 7,063,000. Voy a hacer la comparación. Ahorita me regreso para que lo vean con más calma. Monto del dividendo, 13 millones. ¿Cuánto me toca proporcionalmente del ISR? 20 millones. El total del dividendo más el impuesto por el 30%, que es la tasa mexicana, tengo un ISR causado en el ejercicio en México. De este, ya me retuvo Brasil 1,364,000. Por lo tanto, tengo derecho a acreditar el diferencial, que son 4,846,000. Por lo tanto, el ISR que tengo que pagar en México ya no pago nada, ya, o sea, alcanza perfectamente a cubrir como si fuera la única operación que tuviera. Este acá me está dando un efecto diferencial, pero es principalmente, bueno, lo explicamos de nuevo. 13 millones más el impuesto es condición, recuerden. La ley mexicana me dice que a la base fiscal, al monto del dividendo, le sume el impuesto que pagué en el extranjero. Determino el total de la base, lo multiplico por el 30% y determino cuál es el ISR o el límite del impuesto sobre la renta que pudiera acreditar en México. De este hay un 10% que ya me retuvo la entidad brasileña y un ISR o el monto del acreditamiento proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero del 4.8. Por lo tanto, tengo un ISR por pagar de 6, ya me retuvieron 1 y tengo el derecho al acreditamiento de 4. Por lo tanto, en México yo ya no pagaría nada por esta operación. ¿Qué pasa si decido no acumular el impuesto que me retuvieron en el extranjero? Por lo tanto, no pudiera acreditar, obviamente, estos 4.8. 13 millones por el 30, tengo 4 contra el 1,300,000 que me retuvieron. Yo en México todavía tuviera que hacer un desembolso
de 2.7 millones de pesos. Dejo el comparativo, síganle por favor en la mecánica, díganme si tienen alguna duda. Profe, ¿de dónde salieron los 7.063.000? Lo del monto proporcional del ISR corporativo. Recuerda que es el 60% del ISR que se pagó en Brasil. Es la parte proporcional. Déjame regresar. Aquí está. Es dividir la utilidad o el dividendo que se distribuyó, bueno, bien, el dividendo distribuido entre la utilidad que sirvió de base para la distribución. Entonces, en Brasil, en pesos, se pagó un 8.409.000. De esos 8.409.000, proporcionalmente a México le toca el 84% por la variación del tipo de cambio. Entonces, si tú multiplicas los 8.409.000, que fue el total que se pagó en Brasil, por este 84% llegas a estos 7.063.000. Es la aplicación de la primera fórmula que revisamos ayer. Me dicen si queda. Gracias. No, por nada, con gusto. Me regreso al ejemplo. Si Profesor, decido... o sea que... Sí, adelante. Sí que, bueno, el monto proporcional es opcional. O sea, puede que lo podamos adicionar al dividendo distribuido o no. Lo que te dice la disposición es que es obligatorio que tú acumules el dividendo. Si tú quieres acreditar la parte proporcional de lo que ya pagaste en el extranjero, tendrás que acumular el impuesto que pagaste en el extranjero. Es condición, esa sí se vuelve condición. Lo que tienes tu obligación de acumular forzosamente son los 13 millones. Tú no tienes opción de decir que no quieres acumular. Pero lo que te da la opción en la ley es, si quieres tú acreditar lo que pagaste en el extranjero, acumúlame también el impuesto. Estos 7 millones. Y esta es la mecánica que seguiríamos. Si decides no acumular estos 7 millones, la implicación es que tú todavía tendrías que estar desembolsando 2.727.000 y además perdiste los 4.846.000 que de manera proporcional habías pagado ya también en el extranjero. ¿Estás de acuerdo? La operación se encarece. O Con sea que Sí, adelante, por favor. perdón. O sea que entonces se podría decir que el segundo es como si la empresa fuera de un tercero o cuarto nivel. No, es de Oh, un primer o segundo nivel, nada más que la administración de la empresa decide no acumular el impuesto sobre la renta porque no le interesa acreditar este impuesto que tiene acá abajo. Para que me deje acreditar lo que yo ya pagué del extranjero, me condiciona a que acumule el impuesto que yo ya pagué en el extranjero al monto del dividendo. Si yo quiero tomar el crédito y disminuirlo del impuesto sobre la renta a pagar, tengo que acumular los 7 millones. Si decidiera, como decía Jorge, no acumular el monto del ISR que pagué en el extranjero, no tengo derecho a acreditar estos 4 millones. Pero vean la problemática en la que se mete la empresa. No lo acumulo, tengo un impuesto por pagar, el cual ya anticipé porque Brasil me retuvo el 1.3. Yo todavía en México tengo que pagar 2.7 millones y aparte perdí estos 4.846.000. Se encarece
y de manera muy importante la operación. No sé si me siguieron. Analícenlo. Aquí está las dos mecánicas, con la acumulación del impuesto y la no acumulación del impuesto, y el costo que tiene el no acumular el impuesto. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Seguimos aquí, profe. Yo Estamos, tengo una profe. pregunta. Entendemos. Ok. Dígame. Bueno, sin comparando las dos mecánicas, ¿habría alguna una ocasión o una decisión en especial por la que el contribuyente no quisiera acumular este monto proporcional? Una de las posibles respuestas pudiera ser que, ejemplo, que la empresa trae pérdidas fiscales, la mexicana, que trae muchas pérdidas fiscales y que no tiene ISR contra qué acreditar lo que ya pagó en el extranjero. ¿Por qué? Porque el ISR mexicano es cero. Ok. Se Sí, me ocurre que pudiera ser una opción. ¿Te suena? sí, profe, ya me queda un poco más claro. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? Facilísimo. Un ejemplo de pagos al extranjero, una operación de pagos al extranjero y un ejercicio de este en el tercer parcial más la teoría, quedaría increíblemente el examen. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo sí tengo una duda. Sí, por favor. Ahí en la variación del tipo de cambio, Ajá. teníamos el 60% y después dio el 84%. Uh-huh. Entonces, eh, ahí como se va a convertir a pesos de acuerdo a la fórmula, lo que es el dividendo en lo que se pagó en la fórmula anterior. Sí, tendrías que convertirla forzosamente a pesos, la transacción. Este tema del tipo de cambio aquí lo que es que este curso, cuando se dio lo dimos en el colegio, lo que queríamos resaltar es una reforma que hubo en 2014 respecto a los tipos de cambio. Por eso les decía que no le hicieran mucho caso al tema del tipo de cambio, porque en realidad es una reforma que se analizó específicamente para el tema del pago del dividendo y en qué consiste. Y ahora lo que te piden es que, o antes lo que decía la ley es que el dividendo podías multiplicarlo por el tipo de cambio
en la fecha que correspondían a los dividendos. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, el dividendo, recuerdan, viene de 2015. Entonces, hasta 2014 hacia atrás, nosotros utilizamos el tipo de cambio de la fecha en que proviene la utilidad. Ahora no, ahora te dice que cuando recibas el dividendo en la fecha en que lo recibas, es el tipo de cambio que tendrías que estar utilizando. Esa es la reforma. No quiero meterme en más detalles de esta reforma, porque lo que me interesa ahorita es que ustedes puedan seguirme en la mecánica del acreditamiento, pero es válida, por supuesto, la pregunta. Es una modificación de 2014 a la fecha, Jorge. ¿Alguien más? ¿Queda clara la duda, la presentación? Fíjense. Aplicamos esta fórmula, que es el total del dividendo entre la utilidad por el monto del impuesto que pagamos en el extranjero. Y esa fórmula la vemos reflejada aquí. El dividendo entre la utilidad multiplicada por el impuesto que pagamos, pues obviamente determinamos un 84% por el impuesto, pues determinamos que proporcionalmente a México le corresponden 7 millones. La segunda fórmula la aplicamos aquí, en el monto del límite del acreditamiento. Recuerden que es el dividendo más la parte proporcional del primer nivel, más la parte proporcional del segundo nivel, que en este ejemplo no tenemos, me da el total de la base, multiplicada por la tasa mexicana, me da el límite del acreditamiento. ¿Qué es esta cosa? Yo en México voy a poder acreditar hasta 6.209.000. Si el impuesto que yo pagué en el extranjero, ejemplo, proporcionalmente, ¿cuánto es, muchachos? 7.063.000. Parece, entonces, que yo estaría perdiendo aproximadamente 1 millón, ¿coinciden? Porque el límite tope de la ley mexicana son 6.209.000. Ahorita vemos eso, lo que quiero es que me sigan la mecánica. Entonces, primer fórmula, dividendo entre utilidad multiplicada por el impuesto pagado en el extranjero. Segunda fórmula, dividendo más la parte proporcional del primer nivel, segundo nivel, llegó a la base total por la tasa mexicana, llegó al límite acreditable en México. Ahí están aplicadas las dos fórmulas. Y aquí está el comparativo de qué pasa si acumulo el ISR que traigo del extranjero y qué pasa si no lo acumulo. Si decido no acumularlo en este ejemplo y en la mayoría de los ejemplos que ustedes vayan a ver, les va a salir mucho más cara la operación. ¿Y a qué me refiero? Que si se fijan, tendría que estar desembolsando en México todavía 2.7 millones por no acumular este impuesto, y aparte pierdo estos 4.846.000. Encarezco demasiado la operación desde el punto de vista fiscal, por supuesto. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Sobre también el acreditamiento, ¿viene el mismo artículo 5? Sí, ahí están las dos mecánicas. Ah, Es en el ok. mismo artículo. Exactamente. Bueno, también puede haber deducciones autorizadas. Muy buena pregunta. Para efecto del propio dividendo, no, porque lo que haces ya es traer la utilidad neta. Es decir, en el extranjero tú ya tuviste ingresos, tuviste deducciones autorizadas, y sobre el efecto neto, que es la utilidad, esa utilidad pues ya viene neta de las deducciones. ¿Estás de acuerdo? Con la mecánica y forma y ley establecida en el extranjero, por supuesto. Tú lo que estás trayendo ya es la utilidad. Es esta. Es decir, ya es una mezcla de ingresos y deducciones, pues con la disposición y con la ley del extranjero, por supuesto. ¿Sí, Jorge? ¿Queda? Sí, profesor, sí queda. ¿Alguna duda adicional, muchachos?
Estamos clarísimos con el ejemplo. ¿Algún comentario antes de terminar? Mañana empezamos las exposiciones. Equipo 1. Recuerden mandarme el material antes de su exposición. Equipo 2 esté listo por si termina el equipo 1, no lo sé. También su material de exposición antes de que empiecen con su tema, ¿sale? Yo sigo un poco agripado, creo que mejor nos vemos nuevamente en línea. Si mañana ya amanezco un poquito mejor, pues nos vemos el jueves ya en la escuela, ¿sale? Sí, profesor. Sí, profe. Comentarios, dudas antes de terminar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Está claro el tema? Profe, Sí, si mañana seguimos en línea, se presentaría entonces el PowerPoint en el Zoom, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, aquí como lo estoy haciendo yo. De Si acuerdo. fuera los que ya nos toquen en la escuela, pues lo proyectamos ahí en el proyector ahí en la escuela, claro. Sí, así es. Gracias. No, al contrario. Igual, súper formales, súper metidos en su papel de asesores, equipo 1 y todos. Importante, carátula, muchachos, me refiero en cuanto a los que participaron en el ejercicio. Quien no esté en esa carátula, pues bueno, obviamente es porque no participó. Está muy simple, ya lo había platicado. Pero regresándome a esto que es más importante, queda clara la mecánica, muchachos. Este tema del artículo 5 no está tan simple. Tiene muchísimas variantes, varias cosas que hay que estar cuidando, pero de manera muy general, es nuevamente la mecánica que establece el artículo 5 de la ley de renta para poder acreditar lo que ya pagué en el extranjero contra los demás ingresos que yo tengo en México, porque si coinciden, a estos 20 millones yo lo voy a tener que sumar todos los ingresos que yo obtuve acá en territorio nacional. Ahí se mezclan las utilidades y ya seguramente me va a dar un impuesto por pagar. Si veo de manera aislada el ejercicio, la conclusión es que conviene acumular el impuesto, porque si no lo hago, termino pagando nuevamente y de tener una tasa efectiva, déjenme llamarla específicamente del 0, se me incrementa al 20. ¿Dudas? ¿Comentarios, muchachos? Si no, con esto terminamos. No, nada. Clarísimo. Sí, profe. Me dan miedo sus silencios. Voy a la escuela y les veo sus caras y digo, híjole, creo que no me dieron super avionazos. Pero bueno, nos vemos mañana. Cuídense. Estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Mañana. Bye. Hasta luego. Bye bye.